Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides sean todas, todos y todos ustedes al Masaje Cerebral, el programa de ciencia de Reactor 105.7, un espacio en el que dialogamos alrededor de diferentes temas, diversas cosas que nos han ocurrido en este planeta, en el universo, a nivel celular, a nivel macro, a nivel micro, en todo. Y siempre bajo la guía de mi queridísimo Andrés Cota. Carnal, ¿cómo estás? Claudio, gente afuera, bien, muy bien. Estaba pensando ahorita cómo iba a clavar el tema de hoy en lo que estabas mencionando, pero sí, creo que vamos a ir a lo mejor a las fronteras vacacionales para muchos de nosotros, ¿no? A vivencias asiagas vacacionales de un tiempo acá que se presentan. Si ustedes tienen la fortuna, ¿no?, de viajar pues a la zona del Caribe o del Golfo de México, a la playa, a la costa, pero puede que tengan la fortuna de viajar y luego la mala suerte de llegar y que les toque una... Le llaman invasión, ¿no? Le llaman, digamos, un afloramiento de sargazo, ¿no? Claudio, no sé si conoces, has estado ahí, tienes la vivencia de nadar, bueno, no, antes de nadar, de llegar a la playa con toda esta ilusión, ¿no?, que tiene uno como de chiquillo, todavía cargas, ¿no? Yo sé que tú eres una persona que viaja con el traje de baño abajo del pantalón, ¿no? Te conozco. Te puedo ver así con tus 6 horas de traslado de tu casa hasta la playa y llegas con esa ilusión para ver la playa tapizada de algas, ¿no? Sí me ha ocurrido. Sí he tenido la mala fortuna de llegar a una playa que está llena de sargazo y se ha vuelto un tema recurrente. O sea, es algo que a más de una persona le ha ocurrido, le ha pasado, ha entrado en contacto con, y pues por lo general viene acompañado de una desilusión que es, como bien dices, ¿no?, la planificación vacacional yéndose completamente al traste porque ya no pudiste disfrutar de nadar en las cristalinas playas del Caribe. Claro. Y eso, obviamente, es tomándolo pues desde nuestra perspectiva como visitantes, ¿no? No olvidemos que hay un montón de gente que vive allá, para los cuales las cuales el sargazo pues es ya una realidad cotidiana. No es todo el tiempo, son llegadas, ¿no? Son arribazones, digamos, de estas nubes de algas flotantes. Pero cuando llega esa arribazón, pues puede durar semanas, meses, y pues francamente desquicia a las localidades, ¿no? A la pesca, a las actividades económicas principales de esas regiones, porque no olvidemos que esto es sobre todo el Gran Caribe, ¿no? Piensen en las Antillas, Cuba, demás islas del Caribe, y luego pues en todo lo que bordea ahí, que viene desde México, desde el Golfo de México hasta todo Centroamérica y bajando por Colombia y luego hasta poquito de Brasil, digamos. O sea, es un área muy grande la que está siendo afectada por estas arribaciones de temporada de sargazo, digamos. Entonces, claro, te puede romper tus vacaciones, pero te puede romper también la fuente de ingresos que tienes, ¿no? O sea, esto te quiero decir que además dependerá mucho qué edad tenga quien esté escuchando, pero presumimos que si nacieron antes del principio de este siglo, tendrán memorias de que no siempre fue así, ¿no? Claro. Antes de la primera vez que llegaron estas arribazones así, fue en 2011. Antes del 2011, pues, podías ir a Tulum, ¿no? Uh-huh. Antes de que Tulum se tirara por el precipicio del desarrollo desagradable. Era un paraíso realmente. Y bueno, y nunca, jamás veías eran playas inmaculadas, vaya, ¿no? Uh-huh. No que no hubiera sargazo de vez en cuando, o ciertas bahías donde podía haber un poco de sargazo, pero era mínimo.
Y el caso es que a partir del 2011 todo cambió y llegaron pues arrastrados así por la marea estas tapetes, ¿no? Que empezaron a recubrir playas, creando montículos fétidos, ¿no? Todo lleno de filamentos, el agua fibrosa, porque una cosa es lo que pasa afuera en la costa, que estos montículos, hay lugares donde se concentran realmente a proporciones dantescas. En Martinica, en las islas, en Martinica y Guadalupe, por ejemplo, han llegado a tener 3 metros de espesor. ¡Wow! Estos montículos, imagínate. A lo mejor ubican ahora imágenes. También aquí en México ha habido, no tan grandes, pero no sé, en Playa del Carmen hubo un momento en que estaba el ejército ahí sacándolo a palas y Sí. bulldozers. Porque lo que pasa es que, claro, se empieza a concentrar esto. Y por un lado no solo es el alga, sino que esas algas van arrastrando un montón de animales, ¿no? y de otros organismos que mueren y entonces están pudriendo, es una materia fétida ahí. Además, estos tapetes pues recubren la playa y a veces impiden que desoven las tortugas, o si desovaron las tortugas y salen las crías, que puedan emerger del nido, ¿no? Imagínate, 3 metros de espesor. Vamos, que es un complejo brutal, ecológicamente hablando. Y abajo del agua, pues las cosas tampoco marchan mucho mejor, porque esta cantidad inusual genera de materia, digamos, tapa y genera una marea marrón que impide que traspase la luz solar, ¿no? Y que altera las concentraciones de nitritos, nitratos, amonio. Digamos que modifica la calidad del agua y sofoca las bahías, literalmente. Sofoca las bahías, y si es digamos, se queda ahí mucho tiempo, pues te podrás imaginar que tiene una repercusión directa sobre las poblaciones de peces, de moluscos, de crustáceos, altera la cadena alimenticia. Claro, o sea, le ponen la torre al ecosistema en general. Claro, y ya de chanfle, pues nos da a los humanos Claro. que por ahí llegamos, ¿no? Digo, sí, o sea, el que nosotros no podemos disfrutar de una playa es el menor de los problemas. Sí, es lo de menos. Pero también, digo, bueno, somos humanos, ni modo, no podemos escapar de esa condición, y pues digamos que el hecho de que nos haya cambiado toda esa zona es drástico. Piensa que en Trinidad, que es uno de los lugares que ha registrado de los peores momentos de estos, porque son como temporales y no es muy predecible, ¿no? Año con año llegan, hay momentos en que llegan más, hay años en que casi no llega, de pronto te sorprende. Bueno, en Trinidad han tenido que evacuar incluso zonas residenciales de la gente que vive ahí, evacuaciones masivas, porque era tanta la cantidad de estas algas en descomposición, que cuando se pudren liberan sulfuro de hidrógeno, que es un gas tóxico, sulfuro de hidrógeno tóxico, y pues la playa se volvió literalmente venenosa al aire. Entonces los tuvieron que evacuar o se morían, imagínate. Sí está duro, ¿no? Y obviamente ha tenido un impacto pues brutal sobre la economía. Como decíamos, han quebrado hoteles, han quebrado restaurantes, ¿no? Claro. Comunidades pesqueras locales. Entonces, vamos, que no es algo menor lo que estamos tramando, pero como todo, usualmente nos quedamos hasta ahí, ¿no? La gente se queda hasta ahí, los periódicos un poco se quedan hasta ahí, la noticia, la alarma, y aquí vamos a profundizar, por supuesto, en el tema. Entonces, querido Claudio, pregunta para no abandonar nuestra ya tradición del masaje cerebral. Pregunta para ti, pregunta para ustedes allá afuera. ¿De dónde viene este sargazo? ¿De dónde viene? ¿No? Porque piensa tú, pues si antes del 2011 no llegaba en estas cantidades, hay un lugar y algo que cambió en ese lugar para que esté llegando ahora. Ajá, ok. Venga, me late. Ahí está la pregunta para quien la quiera contestar en el hashtag masaje cerebral. ¿De dónde viene el sargazo? De ello estamos hablando aquí en Reactor 105. Vamos a nuestro primer corte y regresamos. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Ya estamos aquí de vuelta en el segundo bloque de este masaje cerebral. Nos quedamos con una duda, porque estamos hablando de sargazo, de esas algas que llegan, invaden las costas y pues le dan en la torre a los ecosistemas. Y la pregunta para Claudio es: ¿de dónde vienen, no? Esas algas, ¿de dónde llegan? Porque pues de algún lugar están saliendo.
Y entonces Claudio, pues, en su tradicional intento, ¿no? Ajá, sí. Recuerden ustedes que al cierre del año pasado era muy atinado. Claudio estaba tomando espirulina o alguna de esas cosas, ¿no? Ya no me acuerdo qué era exactamente el compuesto que te estaba haciendo ser tan atinado, pero es posible que este 2023 las cosas hayan cambiado. Así que, Claudio, aviente usted una suposición. ¿De dónde viene el maldito sargazo? A ver, yo tengo una pequeña teoría, un pequeño acercamiento. Okay. Ajá. Tengo la idea de que el Caribe, si algo tiene, además de ser precioso, con estas aguas cristalinas y demás, es que es una zona de mucho arrecife coral, ¿cierto? Ok, sí, cierto. Y completamente. tengo entendido que los corales, ¿no? Los arrecifes de corales tienen una función equivalente a la fotosíntesis, no sé, o sea, como que hacen una chamba ahí importante en términos de degradación del CO2 o algo parecido, algo por ahí, ¿no? Ok, te sigo. Sé que los arrecifes de corales han sido, pues, descuidados en ciertas zonas del Caribe. Correcto. Y entonces a lo mejor en una de esas, desde este saco de ignorancia que soy yo tratando de entender cómo funciona el mar y de dónde viene el sargazo, creo que es probable que tenían una función en degradar esas algas, ese sargazo, algo parecido a eso, y ya no lo están logrando porque han sido muy afectados y entonces se está generando este montón de basura marítima que va a dar a las playas. ¿Puede ser? Vamos a conceder aquí que se puede aplaudir una teoría que, aunque sea completamente errónea, era bonita, era muy buen tren de pensamiento. Me fuiste llevando por muchos lugares, pero no. Esta vez, nada que ver con los arrecifes. De acuerdo, el Caribe es uno de los sistemas arrecifales más grandes del mundo, a lo mejor el segundo, ¿no? El complejo mesoamericano junto con el Caribe, después de la gran barrera de coral en Australia. Y un día podemos hablar de coral. Sí, los corales hacen una simbiosis con un alga. Y sí, lo que se ha roto ahora es esa simbiosis, y entonces el coral libera el alga y entonces eso es el blanqueamiento coralino. Pero eso será en otro episodio de Masaje Cerebral, porque eso sucede un poco más en ciertas zonas de estos arrecifes. Estas algas, mi querido Claudio, provienen de mucho más lejos y de aguas mucho más profundas, pero son flotantes, ¿verdad? Bueno, fíjate que los sargazos vienen del Mar de los Sargazos, sin ir más lejos, llamado el Mar de los Sargazos. Ahora, aquí vamos a romper en dos cómo vamos a ir desarrollando el tema. Una cosa es dónde se origina el alga y otra es de dónde proviene ahora en estas invasiones, ¿no? Entonces, para aquellos que saben un poco el tema, no van a decir, ay, es que está diciéndolo mal. No, yo voy a dejar de dónde está llegando la crisis actual para el último bloque. Ahorita les voy a contar dónde se origina el sargazo. Okay. Y eso es en el Mar de los Sargazos, que está en el Atlántico Norte. Y es una zona extensísima que empieza, digamos, en el borde este de las Bermudas. La isla de las Bermudas, allá en las Bermudas, que es las Bermudas es como el vértice más este y más norte del Caribe. Ahí empieza el Caribe, ¿no? Hacia abajo es Caribe, y hacia el este es el Mar de los Sargazos. Y el Mar de los Sargazos cuando les digo extenso, es que es del tamaño de la India, más o menos, ¿no? Okay. O sea, 3.5 millones de kilómetros cuadrados. Es una gran extensión de alga flotante, digamos, que se queda en ese sitio por las corrientes. Hay un giro ahí, hay unas corrientes que convergen, entonces hace una corriente concéntrica que mantiene ese Mar de los Sargazos usualmente ahí, ¿no? Este fértil territorio, fíjate, porque curiosamente lo que aquí en la costa se vuelve una pesadilla, francamente, allá en el Mar de los Sargazos es un Edén y es un lugar ultra necesario para mantener la ecología marina del Atlántico. Okay. Ahí procrean un montón de especies, ¿no? Hay especies endémicas del Mar de los Sargazos, pero luego hay cientos literalmente de especies que van a reproducirse. Hay quien compara el Mar de los Sargazos con el Serengeti, ¿no? Wow. Imagínate, o con un manglar de alta mar, por la cantidad de organismos que o nacen
o se reproducen o crecen ahí. Entonces, esas mismas tortuguitas que a veces aquí en la costa, las crías, a veces las arribaciones de sargazo no las dejan salir del huevo y llegar al mar. Si sí llegaran al mar, digamos en una condición normal, esas crías llegan al mar, se van nadando y al lugar al que se van a refugiar es al mar de los sargazos. Fíjate qué curioso. Entonces, claro, una cosa es... Yo digo que es como el Edén pristino de aguas profundas, pues en las costas, ¿no? Se vuelve otra cosa. Pero bueno, se descubrió o se describió por primera vez el mar de los sargazos por Cristóbal Colón. Fíjate que Cristóbal Colón y resto de europeos que venían en sus travesías marítimas y que pasaban por todo el Atlántico, quedaban a veces varados en este mar de los sargazos. Fueron quienes primero describieron. Y le llaman sargazo, fíjate, porque los navegantes portugueses lo comparaban con uvas. El sargazo, pues si la han visto detenidamente, es esta alga así como una especie de lechuguilla flaca, ¿no? Extendida, y tiene vesículas de gas, que es con lo que flota, ¿no? Es una alga que le gusta estar arriba para captar la luz solar, y entonces estas vesiculitas de gas a los marineros les parecían uvas, y sargaco, no sé cómo se pronuncia, pero sargaco en portugués es uva. Ergo es la alga de las uvas. Y bueno, nada más para que se den una idea de qué tan prolífico es este lugar, en un reportaje de National Geographic del 2019, dicen que en un balón de fútbol de estas algas, un balón de fútbol, imagínense, puede haber hasta 3,000 tripulantes, ¿no? ¡Wow! 900 larvas de pez, 50 caracoles, 30 anfípodos, 20 camarones, 7 nudibranquios, 6 cangrejos, 4 anémonas, cerca de 1,000 gusanos y además de cientos de brosuarios y copépodos. Imagínate. Cámara, un ceviche. Entonces, váyanse quedando con eso, ¿no? Que una cosa es acá y otra cosa es allá, ¿no? Claro. Las cosas en su contexto tienen sentido, las sacas de ese contexto y pues adquieren uno nuevo. Claro, claro. En fin, entonces el mar de los sargazos es donde estas algas se generan, se procrean, digamos, y de ahí proviene, no el problemita de ahorita, pero también piensen que pues todo es todo, ¿no? Una cosa es lo que nos pasa aquí y otra es lo que sucede allá. Ahora, Claudio, segunda pregunta. Venga. Porque lo vamos a hilar. Otra cosa les voy a contar que pasa aquí que es fantástica, la verdad. Estoy listo para equivocarme de nuevo. ¿Cuántos huevos pone una anguila? ¿Cuántos huevos pone una anguila? Allá afuera ya saben, @coteriart, @claudífonos, masaje cerebral, el hashtag. Díganos, por favor, ¿cuántos huevos pone una anguila? Fácil, facilísima. Qué bueno que existe Google. Vamos a nuestro segundo corte y regresamos para responder esa pregunta que es básica. Están escuchando Masaje Cerebral en Reactor 105. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Estamos de vuelta en la segunda mitad del masaje cerebral de este día, en el que hemos estado hablando, escuchando, platicando alrededor de el sargazo. Mi queridísimo Andrés Cota, antes del corte, sacó la pregunta que ustedes amablemente han contestado en el hashtag masaje cerebral de ¿cuántos huevos pone una anguila? Es una cuestión muy relevante a su día cotidiano, obviamente. Exacto, es algo que todo el mundo sabe, ahí lo apunta siempre en tus pendientes. Pues si no lo saben, a partir de dentro de los siguientes minutos ustedes tendrán esa información para que vayan y la presuman en sus pláticas, cuando no tengan nada que decir, digan, ¿sabes cuántos huevos pone una anguila? O que la utilicen para trivias. ¿Cuántos huevos pone una anguila? Supongo que la pregunta ya viene de entrada con... O sea, si lo estás preguntando, es porque es algo impresionante. Es correcto, ¿Sí? Es correcto. Entonces me es imagino correcto. que la cantidad de huevos que pone está por encima de los cientos, si no es que llegando a los miles. Ok. Entonces, voy a aventar un número al chile de más de 1,000 huevos. Entonces voy a decir que una anguila pone 3,000 huevos. Oigan, allá afuera, quien nos escucha todas las emisiones, todos los episodios, ya mándenle a Claudio su dotación de ginkgo biloba de vuelta, porque necesitamos que vuelva a ser un poco más atinado. Claudio, prepárense, gente de afuera.
9 millones de huevos pone una anguila. 9 millones de huevos. Ser. ¿Neta? Sí. Sí. Y bueno, evidentemente vamos a llegar allá porque más, o sea, yo creo que más surrealista que pongan 9 millones de huevos es el ciclo de vida que llevan las anguilas. Estamos hablando de las anguilas de agua dulce, ¿no? De las anguila común, hay varios tipos, no son las eléctricas, pero sí son las anguilas que, si ustedes van a un restaurante de sushi, a veces habrán probado, ¿no? Y la que llaman anguila de río, o si han viajado a Europa o al norte de América, porque son una especie que vive en varios lados. Pero eso es lo interesante, ¿no? Esta especie que vive en Norteamérica y Europa hace una de las migraciones más desaforadas que existan en el reino animal. Fíjate tú, la anguila adulta vive pues en los ríos, canales, lagos, pozos europeos, vamos a pensar, o norteamericanos. Y cuando cumple más o menos 8 años de vida, esta es una anguila amarilla, le llaman, ¿no? Siente el llamado de la naturaleza. Y entonces el llamado de la naturaleza le dice, ha llegado el momento, ¿no? De que tú engendres descendencia. Y entonces en ese momento sufre una modificación, sufre una metamorfosis y se convierte en una anguila plateada, que es como una super anguila, vamos a pensar, y que ya nunca más va a comer. Es una anguila que a partir de ese momento ya nunca va a comer. ¿Qué? Y empieza su migración, que la migración de la anguila es como la del salmón, pero al revés, ¿no? Piensen que el salmón, pues, ¿no? Nace en el mar y se procrea en los ríos, ¿no? En fin, la anguila está allá en los ríos y empieza su migración, empieza a trazar el río hacia su desembocadura. A veces esto pueden ser cientos de kilómetros, ¿no? Llega al mar y ahí en el mar empiezan a migrar todas juntas, machos y hembras, nadando juntas durante 4,000 kilómetros, Claudio. Nadan 4,000 kilómetros. Les lleva 8 meses. 8 meses de migración, 8 meses de nado ininterrumpido, llegar a donde se procrean, que podrán ustedes vaticinar, es en el mar de los Sargazos. Sin comer. Eso lo traemos a colación, sin comer. Se aventan 8 meses al mar, sin comer, sí, nadando hasta allá. De raite ahí marino. Ajá. Y entonces llegan al mar de los Sargazos, procrean, ponen sus 9 millones de huevos, ¿no? Ahorita van a entender por qué 9 millones de huevos, ya se podrán ir imaginando, por qué se necesita esa cantidad. Y eclosionan pronto los huevecillos y dan lugar a una larva, una primera fase larvaria que se llama leptocéfalo. Y estos leptocéfalos miden más o menos lo que una punta de alfiler. Los leptocéfalos son diminutitos, ¿no? Diminutitos. Y los leptocefalitos empiezan a nadar. Porque claro, tienen que hacer la migración contraria. Ese leptocéfalo tiene que nadar 4,000 kilómetros de vuelta. Siempre van al mismo río de donde vino su mamá. ¿Cómo le hacen? No sabemos. Wow. Pero van al mismo lugar de donde proviene su linaje, digamos. Ajá. Y remontan las corrientes marinas, ¿no? Durante 4 años, ¿no? Les lleva así, a la mamá le tomó 8 meses, a los bebitos les toma, bueno, entre 2 y 4 años. Cámara. Y aquí pasa algo fantástico, porque el leptocéfalo va nadando y cuando llega a la zona de los deltas, a la zona de desembocadura de los ríos, el agua dulce, esa mezcla de agua salada y dulce, genera como que cataliza que se transforme y sufre una metamorfosis. Uh-huh. Entonces pasa de ser un leptocéfalo a una angula. Le llaman angula o anguila de cristal. A lo mejor han comido angulas o han comido sustitutos de angulas porque pues es un manjar, ¿no? Una delicatessen que hoy en día ya se hace de surimi porque nos hemos acabado a las anguilas a base de comérnoslas, pero durante mucho tiempo pues era parte fundamental de la dieta de los navegantes y de la gente que vivía pues en los entornos cerca de ríos. Esta angulita, imagínense, son millones. Uh-huh. Y entonces llega ahí, se transforma en angula y las hembras remontan los ríos y los cauces y empiezan esta penetración continental, digamos, en busca de donde van a vivir. Y los machos se quedan cerca de la desembocadura y ahí viven toda su vida, ¿no? Se separan en ese momento solo para volverse a unir cuando llegue el momento de procrear. Pero bueno, piensen que son una hembra, son esta angula de cristal que empieza a remontar el río y eventualmente se va transformando hasta que vuelve a sufrir una metamorfosis y se transforma en la águila amarilla, ¿no? Que es la que usualmente conocemos, la adulta. Uh-huh. Bueno,
Cámara. La cosa con esto es que es un ciclo de vida demente. Imagínate estudiar esto. Hoy en día, pues a lo mejor dirías, pues les pongo un rastreador satelital, ¿no? Y veo qué hacen. Pero imagínense estar en la Edad Media o ser un, no en la Edad Media, más cerca, ser un naturalista decimonónico que quiere estudiar esto, ¿no? Desquició Claudio esta saga a gente como Aristóteles. Aristóteles fue uno de los primeros en obsesionarse. ¿Neta? Y luego quedar desquiciado con las anguilas. Luego Da Vinci también, ¿no? Okay. Hay quienes, anguilas salen en muchos de los cuadros más conocidos de la historia humana, porque es una comida muy usual. Terminó también desquiciando a Freud. Freud, antes de estudiar a los humanos, estudiaba anguilas. Y creemos que la frustración de no poder haber entendido cómo sucedía esto le llevó a hacer sus locuras y sus peroratas, ¿no? De la neurosis femenina. Pero bueno, el caso es que toda esta historia, les voy a dejar una recomendación, la recopila, yo creo que de una manera literariamente muy rica, Patrick Svensson en El Evangelio de las Anguilas. El Evangelio de las Anguilas es un libro de hace un par de años. Está traducido al español, se vende en México. Se lo recomiendo ampliamente, es una locura de historia. Yo aquí les conté casi nada. Y me queda nada más decir que, claro, los humanos hemos llevado esta locura de ciclo de vida, pues la estamos llevando casi hacia su extinción. Porque hoy en día se estima que queda 1% de la población de anguilas mundiales. 1%, porque claro, se casaron durante muchos tiempos, en algunas zonas todavía se hace, las angulas, ¿no? Estas, cuando son bebés, con redes en los ríos, ponen un trasmayo que agarra a todas esas angulas. Y si no fuera poco, aquellas que llegan a ser adultas también nos las comemos. Es una comida muy usual en Europa y en Norteamérica, ¿no? Donde hay, pues, y en Japón. Entonces, bueno, es una tristeza. O sea que nuestros antojos están parando la migración de anguilas. Entre otras cosas, entre muchas otras cosas, claro. Protejan una anguila, ¿no? Denle cobijo. Bueno, eso, Mar de los Sargazos, volvamos. Ahora, última pregunta. Venga. Última pregunta también para ustedes allá afuera. Más que una pregunta, es que vayan pensando en una propuesta. ¿Qué harían con todo este sargazo que llega a las costas y anega a las costas, ¿no? ¿Qué harían con todo ese sargazo? Okay. Dejo esa pregunta. Venga, ¿qué se podría hacer con todo el sargazo que está llegando a las costas del Caribe? Vamos a nuestro último corte y regresamos para el último bloque del masaje cerebral. Están en Reactor 105. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Si siguen escuchando, qué gusto. Si acaban de llegar, pues tendrán que esperar unos días para escuchar esto en Spotify, ¿no? En su versión de podcast. Estamos hablando de sargazo, de algas. Recién estábamos recapitulando ¿qué vamos a decir? La epopeya, ¿no? La épica epopeya de las anguilas y su ciclo de vida que les lleva a migrar 4,000 kilómetros entre los ríos continentales y el Mar de los Sargazos. Entonces ya volvimos al sargazo, que es pues nuestra línea, y estamos por desilvanar de dónde llega el sargazo que invade las costas temporada tras temporada, que no es directamente este Mar de los Sargazos. O sea, piensen ustedes que este Mar de los Sargazos ha existido, pues, no sé cuántos millones de años, ¿no? Cientos de millones de años lleva existiendo este Mar de los Sargazos. Y evidentemente, durante buena parte de lo poco que lleva la historia humana, no estaban llegando esos nubarrones a negar las playas del Gran Caribe. Entonces, pues, puedes especular que algo cambió, ¿no? Algo cambió ahí en este sistema de corrientes. Y así fue, ya se tiene una muy buena panorámica. Nada más para que no estén ansiosas, vamos a llegar a qué se le puede hacer a ese sargazo, ¿no? Que es lo que está pensando Claudio ahora, lo veo, meditabundo, proponiendo, ¿qué va a proponer que se haga? Porque lo que es cierto, Claudio, gente afuera, es que esta es una expresión que llegó para quedarse, ¿no? Toda nuestra vida, la que tengamos, quien esté escuchando esto va a ser una realidad en el Gran Caribe. Y es más, puede que apenas estemos viendo una puntita de lo que va a llegar a ser, ¿eh? A lo mejor, si acaso, va a haber más. Si no, en las mejores se quedará como está, llegando temporada tras temporada, un tanto impredeciblemente, según cómo corran los vientos, grandes cantidades de alga al Gran Caribe, ¿no? Y esto es porque, fíjate tú,
que hubo justo en esa época, pero durante el 2009 se estima, un cambio de circunstancias en el sistema de vientos del Atlántico Norte, que se le llama una fase negativa extrema, ¿no? Y estos son los vientos del oeste que soplan desde América hacia Europa. Estos vientos son, pues, es una corriente de vientos habitual y marina también, que por una fase extremadamente negativa de este sistema, que no sabemos si tiene origen antropogénico o a lo mejor es una fluctuación que sucede cada decenas de miles de años, porque sinceramente llevamos muy poquito tiempo en este planeta los humanos y mucho menos tiempo recopilando datos, ¿no? Y prestando atención. Entonces, bueno, presumimos que es algo inusual, pero a lo mejor es parte de un ciclo milenario, a saber. Pero bueno, hubo un cambio en estos vientos que arrastraron un poco de este sargazo, del mar de los sargazos, hasta llegar a España, cosa que no es usual, ¿no? Atravesó el Atlántico, digamos, en sentido contrario. Y fíjate que de ahí bajó hacia las Canarias, en las islas africanas, en el oeste de África, y empezó a florecer. Lo que sí encontró ahí el sargazo es que al entrar a aguas, digamos, tropicales, ¿no? Aguas ecuatoriales, hacia las aguas más ecuatoriales, pues una gran cantidad de sol, una buena temperatura, ¿no? Aguas con nutrientes, en fin, un lugar propenso para empezar a brotar, florecer. Y eso que hacen las plantas, ¿no? Estas algas. Y bueno, empezó a generar un gigantesco nuevo mar de algas, un cinturón de sargazo, que se le llama el cinturón del Atlántico ecuatorial de sargazo, que es la floración de macroalgas más grande del planeta. Okay. Nunca hemos conocido nosotros, nosotras, nosotres, una concentración de algas mayor. Repito, quién sabe cómo eran los mares de la época de los dinosaurios, pero ahorita eso es lo más vasto que hemos conocido de una extensión de algas. Mide 8,800 kilómetros de longitud. O sea, imagínense un cinturón de sargazo en el Atlántico que, bueno, es pues mucho más ancho que México, ¿no? O sea, es como del ancho de África. Así, el cinturón de sargazo ahí. Y eso, de ahí es de donde llega año con año las arribazones de sargazo al Gran Caribe. Oye, y ¿no? una pregunta, ahí lo que llega al Caribe es ese mismo sargazo así tripulado por todas estas especies o son como residuos de... No, son residuos, o sea, ese cinturón se queda ahí, ¿no? Ese cinturón está ahí flotando y multiplicándose. Y fue curioso porque en un periodo de un par de años, ¿no? Se piensa que empezó a formarse en el 2009, pero entre el 2009 y el 2010 fue que hubo esta oscilación extrema, ¿no? De los vientos que les llamo. La más negativa de 150 años. Fíjate tú, nosotros tomamos como que 150 años es un montón y dices, ¡ay! El día más caliente en 100 años. Pero bueno, 100 años en el planeta no es nada, ¿no? Es ayer y hoy. Pero bueno, entonces ese cinturón ahí va a estar. Ahí se va a quedar. Y entonces, a merced de las corrientes, a merced de los vientos, llegará o no sargazo a las costas del Gran Caribe, ¿no? Okay. Bueno, por eso es un poco la pregunta de qué hacer con él, porque parece que la única manera de contrarrestar esto, pues va a ser sacarle jugo, ¿no? Sacarle chispa al esmalte de lo que nos ha llevado hasta aquí como humanos, al antropoceno, en toda su gloria e infamia, que es pues nuestra tremenda impulso para sacarle ventaja a cosas para nuestras industrias. Y si tú al sargazo le puedes dotar de un interés monetario suficiente, que son 8,800 kilómetros de algas, o sea, nos van a hacer falta más, ¿no? Imagínate. Es que así son los humanos. En cuanto le encuentras algo utilitario, y no solo utilitario, sino algo que le pueda sacar ingresos, te lo acabas, claro. ¿No? No se ha logrado. Hay muchos proyectos, digamos, hay muchas propuestas, obviamente, hay mucha gente pensando en esto. Repito, para quienes vamos de visita de vez en cuando y solo nos arruinan las vacaciones, bueno, pues ya es algo incómodo, pero es una circunstancia, ¿no? Nada más. Pero para la gente que vive ahí, es un día a día. Claro. Entonces, claro que hay mucha gente pensando en esto. Se han hecho ya y existen bloques de construcción, ¿no? Eso pensé. De hecho, en algunos festivales musicales, a lo mejor te ha tocado verlo, porque en el Vive Latino lo ponen a veces, un muro como si fueran bloques de adobe, pero son de sargazo, ¿no?
Y eso está bien. Lo que pasa es que todavía, bueno, se necesita que esta, digamos, biocerámica o como le quieran llamar, pues llegue a tener las cualidades suficientes para volverse para suplir a los ladrillos que usamos en todas las construcciones, o sea, para que realmente podamos mitigar esto. Tengo otro par de ejemplos de aplicaciones, pero quiero saber tu propuesta, Claudio. Sí, justamente había pensado literalmente en bloques de construcción. Y otra que qué fácil, ¿no? Qué fácil. Pues es que en realidad como que estaba fácil, ¿no? O sea, nada más agarras las cosas, las compactas y tuyo, o sea, tienes ahí una pared. Digo, obviamente no es así de sencillo para que ahorita va a salir un ingeniero civil a decirme, así no funciona. Pensaba que en una de esas también, no lo sé, se podría hacer algún material similar al papel, algo más similar a las telas. Yo qué sé, como estoy pensando en puras funciones así muy cercanas a lo más indispensable, ¿no? Estoy pensando en casa, estoy pensando en cobijo, estoy pensando en bueno, no sé si el papel es indispensable, pero digamos, sí, tú imagínate que pudiéramos comérnoslos, o sea, que pudiéramos hacer pan de sargazo o algo así, ¿no? Galletas como un lembas, como lo que comían los elfos. Pues podría ser algo parecido a lo que le pasa al poli con el nopal, ¿no? O sea, si hubiera un ahí como un Instituto Nacional del Sargazo, ¿no? Que estuviera viendo qué cosas se le podría sacar, ¿no? Provecho. Definitivamente incentivos de investigación, incentivos gubernamentales, incentivos de empresas privadas, debería haber más, porque no hay de otra, ¿eh? O se hace algo con esto. Bueno, se ha intentado, se está haciendo, digamos, biocombustibles. Imagínate tú que puedes hacer gasolina de sargazo. O sea, así como se hace de maíz, ¿no? Ese biocombustible que no es de mis favoritos para nada, pero si lo puedes hacer de sargazo, estaría fantástico. También hay quienes le están sacando. Lo que pasa es que es difícil porque procesar el sargazo, obviamente, como cuando son cantidades industriales, pues libera estos gases tóxicos, ¿no? Entonces, requieres desarrollar varias tecnologías, pero es una fuente de alginato de sodio. A lo mejor ustedes van a decir, ¿qué es? ¿O qué? Bueno, el alginato de sodio es con lo que cualquiera de ustedes, porque todos han ido al dentista y les han sacado algún molde, esa como pasta, ¿no? Que les ponen para hacer los moldes, que endurece muy rápido. Eso es alginato de sodio. Okay. Se usa mucho en la medicina y en la ortodoncia. Se imaginarán que eso es una aplicación que si lo logras, si te vuelves el suministrador principal del alginato de sodio, bueno, pues ya adiós Jeff Bezos, ¿no? Vas a ser el nuevo ultrabillonario O imagínate que puedas hacer un fertilizante, ¿no? Un fertilizante que te permitiera realmente propulsar, o sea, una nueva revolución verde en la agricultura. Yo qué sé, tendría que ser algo de ese talante para salir de ello. Pero bueno, lo que sí es seguro es que el futuro lo dirá, ¿no? Yo decía, si el futuro dirá si esta reliquia de ultramar, porque realmente el sargazo allá en mares profundos, en aguas abiertas, pues es una reliquia ecológica. Es completamente indispensable para la ecología del Atlántico como la conocemos. Pues ya el tiempo dirá si también puede llegar a ser preciado aquí en las costas. Oigan, mientras tanto me queda invitarles como de costumbre a nuestro evento de la Sociedad de Científicos Anónimos, que es miércoles 1 de febrero, en La Mano, ahí en Coyoacán. Pueden verlo en nuestra página cientificosanónimos.org. Y va a ser de murciélagos y cacomixtles, Claudio. Qué chido. Ahí te voy a ver. 7:30 de la noche, miércoles 1 de febrero. Ahí andaremos, me late. Buenísimo. Pues mi queridísimo Andrés Cota, un placer de nuevo hacer este masaje cerebral de tu mano. Ahí está el tema sargazo. Si llegó usted tarde, no se pierda la posibilidad de escucharlo a partir del sábado próximo en Spotify. Ahí siempre estamos subiendo los episodios semana con semana, bueno, cada 15 días. Así que, con su playlist correspondiente, además. Con su playlist correspondiente. Pues carnal, un abrazote, mil gracias. Nos escuchamos en el próximo masaje cerebral. Pase usted buena tarde. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor